Bosnia y Herzegovina es un país cuya historia, cultura y geografía lo convierten en uno de los rincones más fascinantes y complejos de Europa. Situado en la península de los Balcanes, este pequeño pero diverso territorio ha sido el escenario de algunos de los eventos más trascendentales del continente europeo, y aún hoy sigue siendo un mosaico cultural que resiste al paso del tiempo. El nombre mismo del país proviene de dos regiones históricas: Bosnia, que ocupa la mayor parte del país, y que se encuentra en el norte y el centro, y Herzegovina, situada al sur. Aunque políticamente el país es una sola entidad soberana, su estructura interna es notablemente compleja, reflejo de su pasado reciente, y de la necesidad de mantener un equilibrio entre sus distintos grupos étnicos y religiosos. La historia de Bosnia y Herzegovina se remonta a tiempos antiguos. En la era romana, el territorio formaba parte de la provincia de Ilírico, y estaba habitado por tribus ilirias antes de ser conquistado por los romanos. Más tarde, con la caída del Imperio Romano, los eslavos comenzaron a asentarse en la región. Durante la Edad Media, surgieron diversos estados eslavos, y Bosnia logró consolidarse como un banato, y luego como un reino independiente. En el siglo XIV, bajo el rey Tvrtkoi, este periodo fue uno de los más florecientes para el territorio, con el establecimiento de estructuras administrativas propias, un sistema económico organizado y relaciones diplomáticas con potencias vecinas. Sin embargo, la independencia medieval no duraría para siempre. A finales del siglo XV, el Imperio Otomano conquistó Bosnia, y la región se convirtió en una parte integral de ese vasto imperio islámico durante más de 4 siglos. La influencia otomana fue profunda y duradera. Durante este periodo, muchos bosnios se convirtieron al Islam, lo que marcó una distinción importante respecto a otras regiones de Europa Central y los Balcanes. También se introdujeron elementos arquitectónicos, legales, sociales y lingüísticos que aún perduran. Las ciudades bosnias, como Sarajevo y Mostar, florecieron como centros multiculturales en los que convivían musulmanes, ortodoxos, católicos y judíos. La convivencia no siempre fue pacífica, pero sí fue una constante que definió el carácter del territorio. En el siglo XIX, mientras el Imperio Otomano comenzaba a debilitarse, Bosnia y Herzegovina pasó a ser administrada por el Imperio Austrohúngaro tras el Congreso de Berlín de 1878. Aunque formalmente seguía siendo territorio otomano, la administración austrohúngara trajo consigo una modernización relativa. Se introdujeron sistemas ferroviarios, códigos legales europeos, se promovió la educación y se urbanizaron muchas áreas. Sin embargo, el resentimiento entre los distintos grupos étnicos seguía latente. La anexión formal del territorio por parte de Austria-Hungría en 1908 fue un acto provocador que alimentó tensiones nacionalistas. Fue precisamente en Sarajevo donde, en 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado por un nacionalista serbobosnio, Gavrilo Princip, un hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Bosnia y Herzegovina se integró en el recién formado reino de los serbios, croatas y eslovenos, que más tarde se convertiría en Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región fue testigo de una brutal lucha entre las fuerzas del Eje, los partisanos comunistas y los nacionalistas de distintos bandos. Tras la guerra, Yugoslavia se convirtió en una república socialista bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Bosnia y Herzegovina se constituyó como una de las 6 repúblicas federadas dentro de Yugoslavia, manteniendo una población diversa compuesta por musulmanes bosnios posteriormente conocidos como bosniacos, serbios ortodoxos y croatas católicos. Bajo el régimen comunista, las diferencias étnicas y religiosas se mantuvieron en un segundo plano. Tito promovió una identidad yugoslava común, y en muchos sentidos, Bosnia se convirtió en un ejemplo de convivencia y unidad étnica dentro de la federación. Sin embargo, la muerte de Tito en 1980 marcó el comienzo del declive de Yugoslavia. A medida que el nacionalismo resurgía en otras repúblicas como Eslovenia, Croacia y Serbia, las tensiones comenzaron a crecer en Bosnia y Herzegovina. En 1992,
Tras un referéndum en el que la mayoría musulmana y croata votó a favor de la independencia, Bosnia y Herzegovina declaró su separación de Yugoslavia. La respuesta fue una brutal guerra civil que duró hasta 1995 y que enfrentó a las tres principales comunidades del país, bosniacos, serbios y croatas. El conflicto fue caracterizado por crímenes de guerra, limpieza étnica, violaciones masivas y el sitio de Sarajevo, el más largo en la historia moderna. Uno de los episodios más trágicos fue la masacre de Srebrenica en 1995, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados por fuerzas serbobosnias. La guerra terminó con los acuerdos de Dayton, firmados en diciembre de 1995. Estos acuerdos pusieron fin a las hostilidades pero dejaron al país con una estructura de gobierno extremadamente complicada. Bosnia y Herzegovina se dividió en dos entidades principales: la Federación de Bosnia y Herzegovina, compuesta principalmente por bosniacos y croatas, y la República Srpska, de mayoría serbia, además de un pequeño distrito autónomo llamado BRK. Este sistema, diseñado para garantizar representación y equilibrio entre los grupos étnicos, también ha sido criticado por generar inestabilidad, corrupción y parálisis institucional. En términos culturales, Bosnia y Herzegovina es un verdadero crisol de civilizaciones. Sus ciudades reflejan siglos de convivencia y conflicto entre el este y el oeste. Sarajevo, la capital, ha sido llamada la Jerusalén de Europa por su diversidad religiosa. En un solo kilómetro cuadrado pueden encontrarse una mezquita, una iglesia católica, una iglesia ortodoxa y una sinagoga. Es una ciudad que ha visto renacer su vida cultural tras la guerra, con festivales de cine, música y teatro que atraen visitantes internacionales. Mostar, famosa por su puente otomano reconstruido, es otro símbolo del país, un lugar donde lo destruido por la guerra ha sido reconstruido para recordar la capacidad de resistencia del pueblo bosnio. La gastronomía bosnia también refleja su mezcla cultural. Platos como el evap y carne picada a la parrilla, el burek pastel de carne o queso, y los dulces orientales como el baklava son comunes en todo el país. El café bosnio, similar al turco, es una tradición profundamente arraigada, y tomarlo es una experiencia social más que una simple bebida. La vida diaria en Bosnia está llena de rituales compartidos, desde las celebraciones religiosas hasta las bodas y festivales, donde cada grupo étnico tiene sus propias costumbres pero a menudo participan unos de otros. El paisaje de Bosnia y Herzegovina es otro de sus grandes tesoros. Montañas escarpadas, valles profundos, ríos cristalinos y antiguos bosques hacen del país un paraíso natural aún poco explorado por el turismo masivo. El río Neretva, que atraviesa Herzegovina, ofrece paisajes espectaculares y oportunidades para deportes acuáticos. El Parque Nacional Sutjeska alberga uno de los últimos bosques primarios de Europa, el de Perušica, así como la montaña Magli, el punto más alto del país. En invierno, las montañas de Bjelanica y Jaurina, que fueron sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, atraen a esquiadores de toda la región. A pesar de su belleza y riqueza cultural, Bosnia y Herzegovina sigue enfrentando numerosos desafíos. Su economía, duramente golpeada por la guerra y la corrupción, aún se encuentra en desarrollo. El desempleo juvenil es alto, y muchos jóvenes optan por emigrar en busca de mejores oportunidades. La educación, además, está fuertemente dividida en líneas étnicas, con libros de texto distintos para cada comunidad, lo que perpetúa narrativas separadas del pasado reciente. A nivel político, los desacuerdos entre líderes bosniacos, croatas y serbios han frenado reformas esenciales, lo que dificulta el camino hacia una mayor integración europea. Sin embargo, también hay señales de esperanza. Las nuevas generaciones, más conectadas con el mundo y menos marcadas por las heridas de la guerra, están comenzando a cuestionar las divisiones del pasado. Hay iniciativas culturales y sociales que buscan reconstruir los puentes entre comunidades. Muchos bosnios han encontrado en el arte,
la música y el cine una manera de contar sus historias y de sanar colectivamente. La diáspora bosnia, que se ha establecido en países como Alemania, Suecia, Estados Unidos y Australia, también juega un papel importante en mantener viva la cultura y en apoyar el desarrollo económico del país a través de remesas y proyectos comunitarios. Bosnia y Herzegovina, a pesar de todo lo vivido, sigue siendo un país profundamente resiliente. Su historia es una historia de resistencia, de reconstrucción y de memoria. Cada rincón del país tiene una historia que contar. Cada calle lleva las marcas del pasado, pero también el deseo de un futuro distinto. Sus gentes, hospitalarias y orgullosas, no han perdido el sentido de comunidad ni la capacidad de mirar hacia adelante. Este es un país donde las mezquitas centenarias conviven con iglesias góticas, donde el aroma del café recién hecho se mezcla con los sonidos del llamado a la oración y las campanas de las iglesias. Un país donde las ruinas de la guerra conviven con las esperanzas del mañana. Un lugar donde los ríos siguen fluyendo, como símbolos de continuidad, de vida, de resistencia. Bosnia y Herzegovina no es fácil de entender, pero precisamente por eso, es imposible de olvidar.